Bueno, entonces en esta oportunidad nosotros vamos a abarcar lo que viene siendo todo el tema de ideación. Y en ideación nosotros vamos a tener en cuenta tanto la ideación de una narrativa, o sea, una idea narrativa para exponer y convertirla posteriormente en un contenido audiovisual, como la ideación de los personajes. La idea es que nosotros tengamos en cuenta que los personajes hacen parte de la narrativa y que asimismo esas características de los personajes a mí me van a generar un enganche para tener pues asimismo una buena producción. Entonces, aquí nosotros en principio vamos a abarcar pues diferentes métodos para generar ideas, ver algunos ejemplos de ideas en cine y pues identificar diferentes métodos precisamente para crear personajes, ¿no? Entonces, en principio, nosotros vamos a tener en cuenta justamente algunos métodos o algunas técnicas que a nosotros nos van a ayudar a generar ideas que sean valiosas, que tengan un plus, que tengan incluso parte de innovación para que sean efectivas y pues sean contenidos que pues generen una expectativa, que generen precisamente una incertidumbre, que tengan un resultado positivo, un reconocimiento. Entonces, en inicio, vamos a hablar de la regla del 9. Entonces, la regla del 9 ya se basa en una hipótesis de que 10 ideas que nosotros tengamos en nuestra mente, 9 no van a gustar a la mayoría de personas. ¿Eso por qué? Porque nosotros psicológicamente o pues de manera inconsciente lo que hacemos es tener en cuenta nuestros propios gustos o nuestro propio contexto o nuestras propias necesidades. Entonces, por lo general, de esas 9 ideas, de esas 10 ideas, perdón, 9 no van a ser del gusto de todo el resto de consumidores. Y pues tengamos en cuenta que al momento en el que nosotros abarcamos un proceso de ideación y pues de producción, nosotros estamos justamente, y valga la redundancia, produciendo para otros públicos objetivos, no únicamente para nosotros. Entonces, justamente en este modelo o en esta metodología, nosotros abarcamos que de 10 ideas que tengamos en mente, 9 no van a gustar o no van a tener un buen desenlace. Entonces, ya aquí en cuanto a tips o en cuanto a esta técnica, nosotros nos basamos en la creación justamente de 10 ideas, ya sean diferentes o ya sea que contengan los mismos personajes o ya sea que sean similares, de pronto que cambien algunas situaciones o algunos elementos de la narrativa o que se incorporen otros conflictos o que se incorporen diferentes finales, pero en general son 10 ideas diferentes de las que nosotros pues vamos a escoger finalmente una. Una va a ser esa idea que nos va a generar un éxito. De hecho, muchas veces en varias producciones lo que se hace es utilizar esta regla y si hay varias que sean favoritas, por ejemplo, si hay varios finales favoritos, pues se lanzan esos varios finales alternativos y el mismo espectador es el que elige qué final va a tomar o cuál viene siendo su final preferido para determinado contenido. Y eso también lo sacamos a partir de lo que viene siendo esta regla del 9. Tenemos en cuenta lo que viene siendo la raíz de las ideas. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es recalcar que una idea puede venir de cualquier lugar. Puede ser de una situación real o un acontecimiento real, que pues a partir de ahí nosotros conocemos pues justamente los contenidos basados en hechos reales, ¿no? De un sueño, de una experiencia, de una imagen, de algo que nosotros vimos en determinado momento por una ventana, etcétera. Digamos que acá la raíz de las ideas puede ser cualquier cosa existente o no existente, porque también puede ser algo imaginativo precisamente, pero cualquier idea que nosotros tengamos lo podemos convertir en una narrativa y lo podemos convertir, por supuesto, en lo que viene siendo un contenido audiovisual o en una producción audiovisual. Acá lo que a nosotros muchas veces nos limita es el tema del presupuesto, pero pues digamos que esos vienen siendo algunos elementos que tendríamos en cuenta más adelante. Vamos a abarcar la técnica del qué pasaría si. Entonces, aquí justamente uno de los tips que nosotros tenemos y es el que más se utiliza en lo que viene siendo el mercado de contenido audiovisual, películas, cine, etcétera. Nosotros abarcamos el pensar o en generar hipótesis o en generar ideas sobre una situación o un personaje existente y haríamos una pregunta muy básica que es, ¿qué pasaría si? O sea, ¿qué pasaría si sucediera tal cosa? ¿Qué pasaría si a tal personaje le sucediera tal situación?
Y esas respuestas o esas posibilidades que a nosotros nos genera esa pregunta, nosotros lo ideal es que lo convirtamos en una idea para una historia. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos iniciar con un método de qué pasaría si y posteriormente comenzar a abarcar otras ideas, enlistarlas, abarcando, por ejemplo, una regla del 9, ¿sí? También podemos utilizar varias de estas técnicas. Entonces, en este qué pasaría si, les voy a poner un ejemplo muy básico que es el que ustedes pueden ver justamente en pantalla. Un día a este director, Roland Emmerich, que es el que ustedes ven en la imagen, se puso a pensar en qué pasaría si a Obama, que pues es uno de los expresidentes de Estados Unidos, lo atacaran unos terroristas en su propia Casa Blanca, ¿no? Eso teniendo en cuenta que la Casa Blanca se supone, o sea, entre comillas, es uno de los lugares más seguros del mundo. Entonces, ¿qué pasaría si atacaran a Obama en la Casa Blanca, ¿no? Si se le metieran un poco de terroristas allá a atacarlo. Entonces, aquí justamente la idea de esta producción surgió a partir de ese pensamiento y llegamos a este resultado, que es una película que se llama La caída de la Casa Blanca, como pues bien se llama en Estados Unidos, aquí en Colombia llegó con el nombre del ataque. Entonces, es la caída de la Casa Blanca o el ataque. Entonces, aquí vamos a ver justamente el tráiler de este contenido para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo nosotros podemos tomar una idea de una situación real, pasarla a una técnica de qué pasaría si, y pues a su vez implementar una regla similar o implementar la misma regla del 9 para abarcar ideas con situaciones o con finales alternativos. Bueno, entonces nosotros aquí tenemos justamente en cuenta lo que les comentaba respecto a esta técnica del qué pasaría si. Entonces, en este caso, nosotros tomamos una situación real, ¿no? Como lo que viene siendo, pues, el presidente, el expresidente de Estados Unidos, Obama, entonces lo toman como referencia. Aquí claramente, pues, no van a decir que es Obama, pero, pues, por la imagen es muy obvio que hacen referencia a esa situación. Pero entonces acá lo abarcamos justamente como un detonante de la historia, ¿no? Y es el que va a hacer que los diferentes personajes tomen decisiones y pues que generen una expectativa en el público. Aquí lo ideal es que nosotros tengamos esa capacidad de imaginación. O sea, digamos que acá, como yo les comentaba hace un momento, cuando nosotros trabajemos en una idea, no nos debemos limitar. O sea, precisamente la idea, y sin ser muy redundantes, es que nosotros imaginemos y que hagamos historias que así parezcan de pronto muy locas o muy salidas de los cabales, pues que puedan ser buenas y que puedan tener un resultado exitoso, que generen emoción en las personas. Lo bueno de cuando nosotros empezamos a hacer diferentes documentos, como por ejemplo los guiones, es que eso va quedando en la escritura. Cuando nosotros abarcamos un proceso de ideación de guiones, eso está escrito y lo que nosotros nos imaginamos y lo que queremos que sean esas tomas o las pausas, etcétera, lo podemos plasmar en ese escrito. Digamos que acá el dilema o la parte compleja viene siendo cuando nosotros ya pasamos a la grabación, ¿no? Porque, como yo les comentaba ahorita, nosotros estamos limitados muchas veces por un presupuesto. Entonces, digamos que en el caso de la televisión o el cine, todo lo que viene siendo vestuarios, escenografía, montajes, los montajes, digamos que físicos en un estudio de grabación o los montajes digitales, los salarios de los actores, de los editores, de todo el equipo, pues tiene un precio. Y pues muchas veces, si tenemos un presupuesto corto, pues asimismo se nos va a limitar ese proceso, digamos que también en tanto imaginativo, porque entre más cosas irreales existan, pues puede que se eleve el precio. Asimismo, si nosotros estamos abarcando producciones que van a tener una calidad supremamente alta, pues asimismo el presupuesto va a aumentar. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en este caso, o como ejemplo, esta película que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Entonces, esa viene siendo una historia que es justamente bien, Alejandro, ¿estás levantando la mano? Sí, profesora, una pregunta. ¿Qué sucede cuando, digamos, usted le dan un presupuesto para esto y usted se pasa de ese presupuesto? Generalmente, pues es que eso ya se pasaría, por ejemplo, a consideración del equipo.
Si nosotros estamos presentando una propuesta y no se ajusta al presupuesto inicial, pero si la propuesta es muy buena, pues puede que se haga el financiamiento y que finalmente se aumente el presupuesto, ¿no? Generalmente todo esto viene también con temas de patrocinios. Si la idea no es muy buena, pues bien puede que te digan que no y que le quites elementos a esa narrativa, que bajes el presupuesto de alguna manera. Entonces, digamos que eso ya depende mucho más de la junta directiva, de los entes también, por ejemplo, cinematográficos que a ti te estén apoyando, con los que tengas patrocinios, etcétera. Digamos que ya depende más de una decisión en torno a la propuesta que se esté dando. Ok, ¿Listo? gracias, profesora. Bueno, entonces, como les comentaba, esta película, pues para los que la han visto, súper, porque ya saben de qué trata. Para los que no, pues chévere si la pudieran ver, porque precisamente tiene una estructura y una narrativa que es supremamente irreal, o sea, es una narrativa que es también como muy psicológica. Entonces, precisamente es algo que es muy fuera de la realidad, que pues básicamente es pura ficción, o por lo menos en la actualidad es ficción, porque aún pues no existen herramientas que nos ayuden a abarcar esto, que es como nosotros tener esa capacidad de eliminar recuerdos de nuestra mente, que es más o menos de lo que trata esa película. Pero básicamente es una película que tuvo un costo relativamente bajo, porque pues la idea era muy loca y demás, y la narrativa tiene cosas muy reales, pero no tiene, por ejemplo, mayor cantidad de efectos o mayor cantidad de montajes complejos, sino que todo, digamos que lo que era muy real se podía hacer bajo un croma, por ejemplo, o pues se hace en locaciones muy normales. Entonces, a pesar de que es muy loca la narrativa, pues no tiene un costo relativamente alto. Aquí tenemos otro ejemplo que viene siendo Avatar. No, digamos que Avatar fue una de las películas más costosas, sobre todo por el trabajo digital que conlleva, ¿no? Digamos que no tanto por los montajes y los vestuarios, sino por el trabajo digital, porque ellos abarcaron diferentes herramientas para tener sensores de movimientos y demás, y después es la parte de postproducción en la que se hace todo este trabajo de montar pues toda esta estructura de los personajes. Entonces aquí nosotros lo que queremos justamente es abarcar unos ejemplos de películas que fueron muy costosas, otras que fueron muy económicas, eso para que se hagan una idea. Acá, si no estoy mal, creo que este video ya no está, ¿o sí? No, este ya no está. Pero acá básicamente lo que nos contaban era que Titanic, pues, ha sido una de las películas más costosas de los tiempos, justamente porque ellos sí abarcaron un trabajo muy complejo en cuanto a locaciones. Ellos prácticamente reconstruyeron el barco pues, a escala, ¿no? Entonces, claramente eso fue supremamente costoso. Y no solamente eso, sino el tema de los efectos. Ellos tenían que tener también para simular el mar, pues tenían que tener unos contenedores supremamente grandes, pues con agua, tras el hecho de mantener el agua fría, porque eso en realidad, pues no fueron efectos visuales, sino efectos reales en el estudio en el que el agua estaba de verdad helada, entonces había que mantener una temperatura, mantener también a los actores, pues con enfermeros y demás para que no les diera el yello en plena grabación. María Camila, ¿te escucho? Sí, profe, gracias. Digamos que yo quería aportar algo sobre lo que está diciendo. Y es Sí, que, digamos que sí sabía, digamos, el presupuesto de Titanic. Y no solamente por eso, sino porque el director hizo una investigación previa. El crear los elementos, las máquinas que se profundizaran a tantos metros sobre el mar para poder, digamos, ese equipo que tiene como esos dos brazos, ellos fueron no solamente hay director digamos, que de cine, sino también hasta eh, ayuda a la ciencia, porque fueron de los primeros que crearon ese equipo que sumergía tantos metros debajo del mar con brazos para poder sumergirlo e introducirlo dentro del barco, para poder grabar cada parte del barco y así generar la copia, la reconstrucción, o sea, hace como una copia del Titanic. Entonces ahí hubo muchísimo más. También los submarinos, bueno, y tantas cosas.
y ya. Sí, exacto. Lo que tú dices es muy cierto. De hecho, esa investigación que ellos hicieron justamente con esas máquinas, ellos lograron hacer una copia exacta, o sea, con dimensiones exactas y demás del barco original que está pues en el mar. Y a partir de eso también generaron videojuegos. O sea, ellos monetizaron también eso mucho más adelante, pero igual el gasto en su momento para la película fue súper alto. De ahí ellos sacaron también museos, sacaron videojuegos, sacaron bueno, una cantidad de plantillas y demás del barco, porque pues en realidad sí fue una investigación previa, pues para poder hacer la película, ¿no? Aquí, bueno, esa la tenemos como una de las más costosas, eso sin contar Avatar. Y tenemos en cuenta actividad paranormal, que pues por el contrario vino siendo uno de sus contenidos audiovisuales más económicos y que generó mayores ganancias. Digamos que acá nosotros, en torno a lo que viene siendo actividad paranormal, vino siendo un éxito en el mercado, primero porque pues nunca se había hecho una producción de ese tipo, o sea, en que los mismos personajes grabaran con una cámara común y corriente, pues claramente era mucho más económico, no se había hecho antes. Las películas que lo hacen actualmente ya vienen siendo como copias o incluso actividad paranormal. En su momento la compararon mucho con lo que era La Bruja de Blair. El problema con La Bruja de Blair era que ellos no tuvieron una estructura muy buena en cuanto a la grabación. Entonces muchas veces se perdían detalles, ¿sí? Entonces se veía era como el personaje ahí en primer plano y llorando y eso, entonces no era la idea, que esos fueron los problemas que superaron en actividad paranormal, porque aquí, si bien tenían una grabación muy sencilla con cámara en mano, sí se veían detalles de lo que estaba sucediendo. Y esa es la idea en cualquier película, digamos que de terror. Alejandro Salas. Profesor, una pregunta, ¿y con qué formato actualmente están grabando? ¿Formato cine o qué otro formato utilizan para grabaciones? Pero cuando te refieres a formato, ¿te refieres como tal a qué? 35 mm, videocam, cámara de video, todo esto. Eso depende de la producción, porque precisamente hay producciones en las que van a tener un equipo completamente profesional, que necesitan todo tipo de equipos para hacer una cantidad de planos, así como hay otros mucho más simples como actividad paranormal. Entonces, digamos que todas esas especificaciones se deciden como tal entre los directores y los ejecutivos, dependiendo cómo va a ser la narrativa también. Ok, gracias. Aquí listo. Aquí, entonces, como les venía comentando, Actividad Paranormal fue, pues fue una de esas películas que marcó un hito en lo que viene siendo la producción audiovisual justamente. Y se lanzaron también a partir de esto, o se popularizaron más bien, lo que vienen siendo otras ferias de cine en las que ya las personas podían generar contenidos audiovisuales, incluso haciendo grabaciones con sus propios celulares, y hay ferias o hay convocatorias específicas para ese tipo de contenidos. Entonces, espérenme, miramos si este sí sirve o si no lo cerrar. Bueno, entonces aquí ya tenemos mucho más ampliado este ejemplo y pues a partir de aquí también podemos reconocer justamente que nosotros podemos tener ideas de cualquier sitio, ¿no? A partir de cualquier raíz, que podemos asimismo pues jugar con lo que viene siendo nuestra imaginación, también pues tener en cuenta el tema pues del presupuesto. Y pues que nosotros podemos tener siempre finales alternativos, ¿no? Digamos que generar también como varios caminos o varias opciones para el espectador. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta también a Fernando Gaitán. Digamos que aquí nosotros enfocándonos un poquito más en nuestro contexto y en nuestros propios contenidos, vamos a tener en cuenta este personaje. Entonces, Fernando Gaitán, para quienes no lo conozcan, fue un guionista colombiano, productor de telenovelas, de series de televisión, se enfocaba mucho era en televisión. Y él justamente escribió las novelas que hasta el momento vienen siendo las más exitosas, como por ejemplo Yo soy Betty la Fea, que pues Betty la Fea, ya ustedes saben que es considerada por el Guinness World como la novela o telenovela más exitosa de la historia, ¿no? Y que tiene precisamente varios remakes y pues se ha visto en muchísimos países. Aquí nosotros tenemos justamente en cuanto a esa producción colombiana para el exterior, este ejemplo, digamos que Betty la Fea viene siendo uno de esos ejemplos mucho más claros de lo que nosotros podemos hacer en cuanto
a la ideación tanto de personajes como de una narrativa y cómo nosotros podemos generar una innovación y una creatividad. Acá nosotros vamos a tener en cuenta esta técnica, sobre todo el qué pasaría si. ¿Por qué? Porque resulta que en la labor de Gaitán, de guionista, de todo el tema de la televisión, él se puso a pensar que en la televisión colombiana precisamente o en la televisión latinoamericana sobre todo, en las telenovelas todas las protagonistas pues de género femenino, pues eran muy bonitas, ¿no? Eran unas mujeres hermosas físicamente, asimismo, los hombres que hacían de protagonistas, pues eran unos tipos supremamente guapos, atractivos. Entonces él se puso a pensar en cómo una mujer fea vería el mundo, ¿no? Y pensó, ¿cuáles serían las experiencias de una mujer fea en un contexto de mujeres hermosas? ¿Y qué pasaría si en determinado momento existiera una protagonista de novela fea? ¿Qué pasaría si en Colombia por primera vez se prioriza la inteligencia y no la belleza en una mujer? Entonces, a partir de esos cuestionamientos, de esas reflexiones y ese qué pasaría si, fue que surgió la idea que dio paso a esta telenovela, la más exitosa en Colombia y en el mundo, que se llama Betty la Fea. Entonces, acá vamos a ver a partir de situaciones que generalmente no se contemplan. Este es como un modo documental para que ustedes pues lo vean más adelante, dura más o menos creo que 50 minutos, pero pues con ese pedacito que vimos ya ustedes se pueden hacer a una idea de estas narrativas, como nosotros igual podemos manejarlo con el tema de presupuesto, que también pues lo nombraron mucho, no había presupuesto y pues de hecho les habían negado en un principio la ejecución de la telenovela. Pero digamos que es más el tema de que si nosotros presentamos una buena narrativa, una buena organización, si presentamos ideas claras, un público claro, se argumenta por qué se hizo precisamente esa idea o por qué se abarcó, pues bien, nosotros podemos conseguir, como lo hablábamos hace un momento, eh, un aumento del presupuesto o un patrocinio o diferentes alianzas, etcétera, que nos ayuden pues a producir justamente un contenido que nosotros queremos mostrar. Aquí nosotros vamos a mostrar precisamente el tema de la creación de los personajes. María Camila, te escucho. Eh, sí, profe, una pregunta antes. La verdad es que yo no tengo como mucho conocimiento de esto, entonces quería preguntar, aquí en Colombia, ¿quiénes son más o menos los principales patrocinadores para las novelas? Porque creo que debe haber como alguien, ¿no? Como principal, o eso, ¿cómo se maneja acá en Colombia? Para lo que vienen siendo telenovelas, nosotros contamos con los principales medios o productores de telenovelas, que viene siendo generalmente lo que es Caracol, lo que es RCN, lo que vienen siendo en general los canales, digamos que nacionales, que cuentan con producción. Ellos lo que muchas veces hacen es que generan alianzas con otros canales para producir algunos contenidos, ¿sí? Eso no todos, porque generalmente lo que se quiere es tener unos derechos propios sobre un contenido para también asimismo venderlo al exterior. Generalmente lo que se hace actualmente son esas alianzas con otros países y que incluso hay alianzas entre productoras y se hacen en colaboración entre diferentes actores. Por ejemplo, a veces hay telenovelas que son colombo-mexicanas, ¿sí? Entonces se unen productoras y lo hacen y las dos tienen derecho sobre esa producción. Aquí lo que también se hace muy seguido para tener más dinero y pues poder generar nuevas producciones es hacer unas ventas internacionales. Cada uno de estos canales tiene un área de ventas internacionales, sea Caracol Internacional, RCN Internacional, y ellos lo que hacen es que venden esas producciones, venden los derechos para que se pueda transmitir en canales extranjeros. Entonces, a partir de eso, ellos también obtienen unas ganancias y todo eso no va solamente para ganancias de esa propia telenovela, sino también para invertir en la producción de otras telenovelas. Entonces, así es como se genera justamente unas ganancias para este tipo de producciones. Y si ya no hay presupuesto, pues se generan justamente unas alianzas con otros canales, con otros países, pues para producir nuevos contenidos. Vale, perfecto, gracias, profe. Listos. Bueno, entonces,
como yo les comentaba, vamos a ir abarcando el tema de la creación de los personajes, porque pues justamente la trama o la idea es muy importante, pero como vimos también en el anterior video, en ese pedacito que vimos, también es muy importante la generación de unos perfiles de los personajes, porque ellos son los que le van a dar vida a la historia, los que nos van a generar unas emociones. Y pues generan unas emociones al público, ¿no? Entonces, por eso nosotros muchas veces hablamos de lo que vienen siendo los personajes más amados, los personajes más odiados, los que generan una polémica a nivel social, como incluso ahorita ustedes podían ver que generó una polémica en su momento que la protagonista fuera fea o que existiera un personaje que era gay en un contexto social machista. Entonces, todo eso a nosotros nos va a generar también unas situaciones que bien pueden ser benéficas para la producción. Entonces, lo ideal es que para nosotros sea digamos que un procedimiento muy limpio el tema de la narrativa, pero también que sea muy limpio el proceso de la escogencia de los personajes, del perfil de los personajes, del por qué cada personaje se comporta o tiene esas características, ¿sí? Y asimismo la integración de cada perfil o de cada personaje como prácticamente un rompecabezas. Por ejemplo, Betty la Fea, así tuviera sus protagonistas, no hubiera sido lo mismo si no estaba incorporado el personaje de Patricia Fernández. Así ella no fuera la protagonista, pero si ella faltara, quedaría un vacío en esa narrativa, no sería igual de dinámica. Entonces, todo eso nosotros debemos contemplarlo en la generación de ideas y de también los perfiles de los personajes. Entonces, lo primero que nosotros vamos a realizar viene siendo un perfil bibliográfico muy completo, lo más completo posible. Entonces, primero nosotros abarcamos un perfil físico donde pues vamos a profundizar lo que vienen siendo los rasgos, ¿sí? Que está acá en el primer punto. Entonces, por ejemplo, si el personaje es alto, si es bajo, si es flaco, si es gordo, si es feo, si es guapo, etcétera. Todos esos detalles van a incidir en la historia, van a tener una relevancia y tiene que ser congruente, justamente. Entonces, imagínense que Betty la fea hubiera sido bonita desde un inicio y digan que es fea, no sería congruente, ¿sí? Nosotros sabemos que la actriz en realidad era bonita, pero pues la hacían ver fea o por lo menos mal arreglada en la telenovela. Entonces, de eso se trata, que exista también una congruencia con la persona que va a estar interpretando a ese personaje, para que haya una lógica y no generar un efecto contrario. Ya después vamos a hacer un perfil psicológico. Entonces, aquí nosotros vamos a exponer los defectos, las cualidades, si tienen enfermedades mentales. Ahí nosotros podemos añadir también algunos gustos que tenga el personaje, siempre y cuando sea necesario y si tiene una relevancia o si tiene un objetivo en la historia. Si nosotros damos a conocer algún gusto o algún hábito del personaje que no tiene nada que ver o que no importa en la narrativa, pues ahí ya la estamos embarrando. Todo lo que nosotros pongamos en ese perfil del personaje es porque va a tener hincapié o va a tener referencia a algo de la narrativa. Y las rutinas también las podemos tener en cuenta, igual que los gustos. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos lo que viene siendo el perfil del Joker o el Guasón, como ustedes lo conozcan. Y acá, pues en principio tenemos algo muy simple, ya vamos a ver igualmente el ejemplo. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos el físico, ¿no? Entonces, es un hombre que se viste de payaso, eso como una metáfora a la ironía que él vive a diario, ¿no? Que es un hombre triste, pero su maquillaje tiene como objetivo hacerlo ver feliz de una manera prácticamente obligatoria según lo que vienen siendo los estándares sociales y económicos. Como él bien lo dice muchas veces, es una metáfora, es una burla social. Ya en cuanto a su parte psicológica, entonces él padece un síndrome, esto acá está mal escrito, un síndrome que pues él básicamente lo hace que tenga unos cambios de humor repentinos, ¿no? Y pues él, según lo que viene siendo la narrativa, él se ríe en momentos de presión. Entonces, muchas veces a lo toman es como que se está riendo por burla, pero pues resulta que se está riendo es porque le está dando el síndrome, ¿no? El tipo pues tiene otra cantidad de cosas. Él sufre insomnio, depresiones, él sufrió maltrato en su niñez, fue abandonado, fue abusado también de niño, evidenció maltrato también en su familia porque pues la mamá de él también tenía ciertos trastornos, entonces él evidenció todo eso. En general tiene una cantidad de trastornos. Y aparte, pues él tiene un gusto o pues adquirió un gusto por delinquir y por matar.
que pues claramente esos son gustos que sí o sí pues tienen relevancia justamente en la narrativa, ¿no? Por eso lo nombramos. Aquí sería absurdo que nosotros colocáramos que, por ejemplo, a él le gusta comer pasta, si no tiene ninguna relevancia en la narrativa. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta cómo nosotros podemos abarcar un perfil, no solamente de manera escrita, como está acá, sino también cómo lo podemos detallar en cuanto a contenido audiovisual, porque la idea es que nosotros, ojalá al momento de producir un contenido, tengamos un perfil escrito, pero también tengamos un perfil a modo de demo, lo podríamos decir así, de venta para vender justamente ese personaje. Y pues que sea una percepción, que tenga una percepción justamente positiva en el mercado. Bueno, hasta ahí ya tenemos entonces una referencia de cómo podemos justamente abarcar ese tipo de contenidos, de perfiles de los personajes, cómo podemos darles diferentes características, pues tanto físicas, psicológicas, de sus hábitos. Y a partir de esto, nosotros también vamos a tener en cuenta lo que viene siendo los arquetipos de Jung. Entonces, los arquetipos de Jung fueron formados o pues los creó básicamente esta teoría un psicólogo suizo que se llama Carl Gustav Jung, precisamente el nombre es por su apellido. Y pues él lo que hizo fue utilizar unos arquetipos para elaborar una teoría sobre psicología humana. Entonces, a partir de esa teoría de psicología humana, él abarca diferentes patrones o lo que pues nosotros llamamos arquetipos de los que nosotros vamos a derivar ciertas ideas, ciertos conceptos, ciertos perfiles. Eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a generar también ciertas características en los personajes. Entonces, según él, o pues lo que él habla en su teoría, es que estos arquetipos provienen también de la mitología, porque pues residen justamente en nuestro inconsciente y esos arquetipos vienen siendo diferentes características que nosotros de por sí tenemos, pero que unas las desarrollamos más que otras, eso a partir pues de la psicología que él contempla. Entonces, él lo que hizo en su teoría fue abarcar una cantidad de arquetipos, los redujo a lo que vienen siendo 12 arquetipos y pues cada uno va a simbolizar una motivación humana básica, unos conjuntos, unos de valores, ¿no? Unos conjuntos de valores, de acciones básicos que pues van a tener un significado para cada uno de esos arquetipos. Entonces, nosotros aquí en principio vamos a tener lo que viene siendo el ego, el alma y el yo, que vienen siendo estos de aquí. Estos arquetipos de Jung nosotros los vamos a basar en lo que viene siendo esta técnica de creación de personajes también, que viene siendo el arco de transformación. Este arco de transformación viene siendo el antes, el durante y el después de un personaje. Entonces, aquí nosotros lo que podemos hacer precisamente es un arco de transformación con estos arquetipos de Jung, es decir, que un antes el personaje tenga ciertas características o cierto arquetipo, en el durante comience un cambio, una transformación y después tenga otro arquetipo, es decir, que tenga otras características. Eso sí se genera un cambio en el personaje, un cambio, por ejemplo, de pensamiento, de actuar, de emociones. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta una transformación del personaje tanto física como psicológicamente. Y acá hay un ejemplo básico. Este ejemplo es de una película de Disney que ya les voy a mostrar justamente el tráiler, y se evidencia mucho este arco de transformación. Resulta que este personaje principal, el protagonista, es un señor que es supremamente amargado, es grosero, es negativo, es altanero con las demás personas, es egoísta, tacaño. A él lo pintan como lo peor. Hasta el momento en el que a él lo comienzan a visitar unos espíritus. Esos espíritus lo que quieren es que él cambie, que él sea una mejor persona. Entonces transcurren diferentes situaciones, los llevan a hacer diferentes viajes donde él puede ver a futuro o a pasado, diferentes situaciones o resultados de cómo él va a terminar. Y pues según el contenido, con la actitud que él tiene, pues no va a terminar bien, va a morir solo y todo el mundo lo va a odiar prácticamente. Entonces se comienzan a generar cambios durante esa narrativa hasta que al final pues él ya tiene una actitud completamente diferente porque ya obtuvo su lección, su moraleja y pues entiende que debe cambiar, ¿no? Ser una persona buena y ofrecer lo mejor a los demás. Entonces,
Aquí en este arco de transformación nosotros podemos también hacer un ajuste de estos diferentes arquetipos. Acá les voy a mostrar igual el tráiler para quedar un poquito más claros en eso. Listo, entonces ahí tuvimos ese ejemplo con esa película, si ustedes la pueden ver perfecto, es como esas películas animadas que no son para niños, sino es más como para adultos, la verdad. Entonces, aquí tienen en cuenta ese arco de transformación a través de esas situaciones que suceden en la narrativa. A partir de eso, nosotros vemos también lo que vienen siendo los arquetipos de Jung, que ya les venía comentando. Y aquí, según esa teoría de Carl Jung, él lo hace como tres enfoques, ¿no? El ego, el alma y el yo. A partir de cada uno de estos vamos a tener diferentes modelos o diferentes personalidades. Aquí lo que nosotros vemos es que cada uno de nosotros, en general, puede tener varios de esos arquetipos incluidos en la personalidad. Nosotros podemos ser una fusión de varios arquetipos. Asimismo, cuando nosotros hacemos la creación de un personaje, podemos fusionar varios arquetipos o generar un arco de transformación, que el personaje inicia con un arquetipo y se va transformando a partir de diferentes situaciones. Entonces, aquí nosotros empezamos con el ego, ¿no? Que viene siendo esa primera etapa. Y estos primeros arquetipos nos van a dar lo que viene siendo la preparación a un viaje. Es decir, que nosotros nos vamos a preparar para una travesía y pues nos van a dar como a indicar unas habilidades básicas para lo que es la vida en sociedad. Entonces, aquí tenemos en principio lo que viene siendo el inocente. Entonces, el arquetipo del inocente es un personaje que es ingenuo, ¿no? Que no tiene experiencia de ninguna índole. Digamos que no es un personaje complejo, no es un personaje profundo, es más bien un personaje que precisamente porque es muy ingenuo, es muy vulnerable. Suele ser muy feliz, ¿no? Tiene como esas cualidades de ser muy feliz, muy optimista, que tiene como esa necesidad de sentirse amado o reconocido. Vive como con un miedo constante a que lo castiguen o que de pronto lo rechacen por hacer algo incorrecto. em, bueno, etcétera. Digamos que abarca mucho es el tema del optimismo y justamente pues la vulnerabilidad. Tenemos al huérfano. Entonces, el huérfano viene siendo esa parte humana o esa característica humana que intenta encajar con los demás. Recordemos que nosotros igual somos seres sociales. Entonces, a través de esa parte psicológica, este arquetipo se va a caracterizar por querer encajar. Cuando nosotros ya hablamos de características netas de este arquetipo, hablamos de que es un personaje que se caracteriza porque intenta pasar desapercibido o quiere pasar inadvertido precisamente porque quiere encajar. Entonces, al querer encajar, evita situaciones que lo puedan dañar o en donde tenga que colocar de una manera contundente o directa su propio criterio, ¿sí? Siempre va a preferir lo que es como la seguridad y una zona de confort en torno a lo que piensa, a lo que siente. Pero pues generalmente o tiende a ser como muy empático, ¿no? A pensar en los demás, qué le gusta a los demás para yo adaptarme. Tenemos al guerrero. Entonces, el guerrero viene siendo uno de esos arquetipos que nosotros generalmente vemos en los personajes de cine, ¿no? Son uno de los más populares. Entonces, es el que viene siendo el héroe o el guerrero que intenta demostrar su valentía con actos valerosos, el que hace de todo para quedar como el más valiente, ¿no? Pero tiene como característica negativa que bien puede ser arrogante o muchas veces no es arrogante, sino también lo pueden poner como con actitudes un poco tontas, o sea, como que si bien es valiente y demás, pero que tiene características como un poco infantiles en parte o inmaduras, ¿sí? Que eso generalmente lo ponen así cuando están en las comedias, por ejemplo. Aquí nosotros tenemos al bienhechor, acá quedó repetido el guerrero, o sea, ignórenlo. Y tenemos al bienhechor. El bienhechor es un personaje que es muy protector, muy maternal. Claramente, pues tiene como una característica de tratar a los demás de una manera bonita, buena, que trata a los demás como le gustaría que lo trataran, como bajo mucha protección. Em, entonces siempre se caracteriza por eso, por ese tema de generosidad, de la bondad que tiene. Acá vamos a abarcar los arquetipos del alma y acá los tomamos como la travesía.
es decir, que ya estamos en la travesía. Entonces, estos arquetipos del alma son los que a nosotros, digamos que de una u otra manera hacen que muera el viejo yo para dar lugar a uno nuevo. O sea, que estos de acá son los que nosotros bien podemos tomar durante una transformación. Eso en caso que lo apliquemos a un arco de transformación. Entonces, aquí nosotros tenemos en principio al buscador. A este lo podemos llamar el buscador o el explorador. Entonces, este viene siendo un personaje que está en busca de una vida mejor y está en busca de ser más libre, ¿no? Y precisamente porque busca libertad y busca una vida mejor, tiene miedo de ser domesticado de alguna manera o que lo encierren o que le pongan limitantes. Suele ser como un personaje que no soporta el aburrimiento, que siempre está en busca de aventuras, que quiere explorar el mundo. Digamos que uno de sus mayores miedos viene siendo el sentir un vacío, ¿no? Que algo le falta o que no está completo, es muy independiente. Ese viene siendo el buscador. Tenemos al amante. Entonces, aquí el amante lo que busca es encontrar su otra mitad prácticamente. Una parte que lo complemente. Es un personaje que bien puede estar todo el tiempo en búsqueda de unión con la gente, de unión con su entorno, que ama con todo el corazón, que es súper apasionado, que abarca todo el tema de la gratitud, del compromiso. Digamos que aquí lo que viene siendo como debilidad de este tipo de personajes o de la psicología de este tipo de personajes es que muchas veces por encajar con otra mitad o encajar con alguien con quien comprometerse, puede perder su propia identidad. Sí, es muy entregado a los demás y puede perder su propia identidad por encajar. Acá tenemos al creador. Entonces, el creador lo que quiere básicamente es que lo recuerden después de su muerte. Sí, está casi obsesionado con dejar un legado, con trascender y que siempre lo recuerden por sus acciones, ¿sí? Por las cosas que haga. Viene siendo un personaje muy perfeccionista que generalmente se siente insatisfecho porque no está conforme con las cosas que hace, siempre quiere más. Pero pues es muy creativo, es muy imaginativo, ¿no? Y tenemos al destructor. El destructor lo que busca es una transformación, busca una metamorfosis, busca una revolución, busca una venganza, busca destruir lo que no funciona en determinado momento. Entonces, muchas veces lo que genera es una libertad extrema también. Y pues como debilidad, digamos que tienes como el tema justamente de destruir, ¿no? Destruir lo que encuentre a su paso y que no le guste. Aquí abarcamos el yo. Entonces, los arquetipos del yo ya nos van a dar lo que es el retorno del héroe. Entonces, aquí nosotros ya llegamos a la metamorfosis final, ¿no? Al resultado. Y acá es donde nosotros vamos a ver esos arquetipos, esos últimos arquetipos de Jung, que son los que nosotros bien podemos aplicar al arco de transformación al final como resultado. Entonces, acá tenemos al gobernante. Entonces, el gobernante piensa en lo que es el poder y el control. Busca el control de todo, no acepta el fracaso. Digamos que tiene justamente un foco por el orden, por el cumplimiento de las reglas. Uno de sus miedos bien puede ser derrocado en algún momento, que le quiten su poder. Puede llegar a ser muy autoritario. Digamos que eso depende mucho de, pues también como nosotros lo abarquemos en su perfil, ¿no? Pero pues es un líder en general. Abarcamos al mago. Entonces, el mago justamente lo que quiere es tener un conocimiento y comprender cómo funciona el universo para también generar transformaciones. Es, digamos que un personaje muy optimista porque lo que quiere también es transformarlo, pero para bien, ¿no? Hacer realidad sus sueños, generar como una utopía. Y pues lo que busca es que en todo momento los resultados sean positivos, no tener consecuencias negativas a través de sus actos, pero pues lo que busca justamente son soluciones que beneficien a todos y pues por eso busca transformar a partir de su conocimiento. Tenemos el sabio. El sabio es un personaje que es muy honesto y también busca comprender al mundo, pero sobre todo a las personas. Digamos que este es muy similar al mago. Acá lo que tiene de diferencia el sabio y el mago es que el sabio es mucho más analítico, ¿sí? Eh, Piensa mucho,
piensa mucho y es más de pensar que de actuar, es muy inteligente, mientras que el mago es mucho más imaginativo, es mucho más enfocado a la transformación, a la actuación, ¿sí? El loco. El loco, o el bufón o el loco, generalmente se le llama más que todo es el bufón, es el que se ríe de todo, ¿no? Es el que el mundo es solamente risas, todo es burla, que quiere vivir la vida al máximo, que está en una situación de optimismo y alegría todo el tiempo, de juego todo el tiempo. Ya como digamos que miedos o lo que más evita viene siendo justamente el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento tanto propio como ajeno. Y pues generalmente son muy dispersos, precisamente por eso son locos. Aquí ustedes tienen, bueno, ahorita no les muestro la plataforma porque la plataforma como está caída no les puedo mostrar bien el ejemplo, pero en la plataforma, espérenme si yo lo tengo acá guardado, ustedes tienen un ejemplo justamente de ese tipo de características. Espérenme, lo busco acá. Acá está, les voy a mostrar. Me les vuelvo a compartir pantalla. Ustedes tienen en la plataforma un archivo sobre unos ejemplos de arquetipos de Jung. Acá nos vamos a basar en la película El planeta de los simios. Entonces acá ustedes tienen, según los personajes, cuáles vendrían siendo los arquetipos predominantes, porque pues recuerden que ustedes pueden fusionar varios, ¿no? Pero acá los vamos a colocar como los predominantes. Entonces acá tenemos al inocente y nuevamente ustedes tienen lo que les acabé de comentar de características de cada uno. Entonces acá está el inocente. Si ustedes han visto la película, pues se pueden hacer una guía de los personajes. El cuidador, el héroe o el guerrero, el huérfano. Acá tienen al explorador, el amante, el destructor, el creador, el gobernante, el mago, el sabio y el bufón. Entonces, acá ustedes se hacen una idea más amplia si ustedes ya han visto el contenido, pero asimismo la idea es que nosotros nos podamos inspirar en estos arquetipos para generar unas características mucho más amplias de cada uno de los personajes que estamos abarcando. ¿Listo? Eso lo tienen ustedes ahí, pues guardado en la plataforma. No sé si hasta el momento alguno de ustedes tenga de pronto alguna duda o algún aporte a la temática o si tienen todo claro hasta el momento.